Hola, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en el ámbito legal, las obligaciones y contratos en el derecho romano. Las obligaciones y contratos en Roma son conceptos fundamentales en el derecho. Se refieren a las responsabilidades y compromisos que asumen las partes involucradas en un acuerdo, ya sea que esté hablando de un contrato de arrendamiento o un contrato compra y venta, o cualquier otro tipo de contrato. Es esencial entender cuáles son nuestras obligaciones y derechos. A continuación, en este video exploraremos las obligaciones y contratos en el derecho romano. Empezaremos hablando sobre qué son las obligaciones en derecho romano. Es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona, el sujeto activo o creedor, tiene derecho a constreñir a otra, sujeto pasivo o deudor, al cumplimiento de una determinada prestación, la cual puede consistir en un dare, un facere o en un prestare. En el derecho romano, los elementos de obligación se refieren a los componentes esenciales que deben estar presentes para que exista una obligación válida y exigible entre las partes. Estos elementos son los siguientes. Sujeto. En una obligación hay al menos dos sujetos involucrados, el acreedor y el deudor. El acreedor es la persona a quien se le debe una prestación, mientras que el deudor es la persona que debe cumplir con la prestación. Objeto. El objeto de una obligación es la prestación que el deudor está obligado a realizar. Vínculo jurídico. Existe un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor que establece la obligación y otorga al acreedor el derecho de exigir el cumplimiento por parte del deudor. Este vínculo se origina a través de un contrato, un delito o un cuasicontrato. Causa. La causa es el motivo o la razón por el cual el deudor se compromete a realizar la prestación. La causa debe ser lícita, es decir, no debe ser contraria a la ley o al orden público. Estos elementos eran fundamentales en el derecho romano para la existencia y validez de una obligación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el derecho romano ha evolucionado a lo largo del tiempo, y en la actualidad los sistemas jurídicos pueden tener diferencias en cuanto a los elementos necesarios para la formación de una obligación válida. Clasificación de las obligaciones en derecho romano. El concepto de obligación, que ya conocemos como vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, es invariable y unitario. Sin embargo, los elementos de la obligación pueden presentar distintas características que se reflejan en las obligaciones y hacen posible su diferenciación. Por lo anterior, podemos clasificar a las obligaciones atendiendo a diversos criterios, los sujetos y el objeto. Comenzaremos por las obligaciones atendiendo al sujeto. El primer tipo de obligación que se analiza se denomina obligaciones ambulatorias, que son obligaciones que no establecen entre individuos específicamente determinados desde el principio. Por ejemplo, la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un niño. Es responsabilidad de quien sea el dominus, o sea, propietario o amo, cuando se presta la reclamación. El segundo tipo de obligaciones son las obligaciones parciarias mancomunadas, que implican a una pluralidad de sujetos en estas obligaciones. Cada sujeto es responsable de una parte de la deuda o tiene derecho a una parte del crédito. En el último tipo de obligación analizando son las obligaciones correales o solidarias, que implican a múltiples acreedores o deudores en estas obligaciones. Cada acreedor tiene derecho a la totalidad del crédito y cada deudor es responsable de la totalidad de la deuda. Si un deudor paga la obligación, se extingue, pero puede reclamar el reembolso a los demás deudores. Del mismo modo, si un acreedor recibe el pago, debe distribuirlo entre los demás acreedores. Se analizan varios mecanismos para lograr esta distribución del pago, como el beneficio de cesión de acciones y la acción de reembolso o de regreso. Clasificaciones de las obligaciones atendiendo al objeto. Existen diferentes tipos de obligaciones que se clasifican según su naturaleza y su característica. En cuanto a la divisibilidad, las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles, lo que significa que en las primeras las prestaciones pueden ser cumplidas fraccionadamente sin que sufra menoscabo, mientras que en las segundas esto no es posible. En cuanto a la especificidad, las obligaciones pueden ser genéricas o específicas, siendo las primeras aquellas en las que el objeto se indica solo por su género.
Por último, existen las obligaciones alternativas y facultativas, donde en las primeras el deudor tiene la posibilidad de cumplir con una, dos o más prestaciones, mientras que en la segunda solo se establece una prestación, pero en algunos casos el deudor puede liberarse cumpliendo con otra. Ejecuciones de las obligaciones. Las distintas formas en que pueden cumplirse o extinguirse las obligaciones, entre ellas mediante el pago o el cumplimiento por parte del deudor. Sin embargo, puede darse el caso de que el deudor no cumpla la obligación, bien por dolo o negligencia, bien por circunstancias ajenas a su voluntad como fuerza mayor o caso fortuito. Transmisión de obligaciones. En la transmisión de obligaciones se puede transmitir tanto el derecho de crédito del acreedor como la deuda o deber de pagar del deudor. En la cesión de créditos, el acreedor original cede su crédito a otra persona, el cesionario por medio de la compraventa, donación, etc. El deudor original, que es el mismo que se llama cessus, la cesión puede hacerse por novación o por procuratio in re suam. En la novación se sustituye la antigua obligación por una nueva, cambiando uno de los elementos de la primera, en este caso al acreedor. En la procuratio in re suam, el cedente le otorga un mandato al cesionario autorizándole a cobrar el crédito en su nombre, pero en beneficio propio. Para evitar abusos, el derecho posclásico estableció limitaciones como prohibir la cesión de créditos litigosos. En la cesión de deuda se sustituye al deudor por otra persona en la que asume la deuda. También se puede hacer un procuratio in re suam o por novación, que en este caso se llama delegación. El primer deudor que sale de la relación recibe el nombre de delegante. Extinción de las obligaciones. Los modos de extinción de las obligaciones en derecho romano se trata de las formas jurídicas en que se disuelve el vínculo entre acreedor y deudor. El modo principal de extinguir una obligación es el pago o cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Sin embargo, existen otras formas legales que pueden liberar al deudor de la obligación sin que se produzca la ejecución real de la misma. En el antiguo derecho romano se requería un acto solemne denominado actus contrarius para extinguir una deuda. Este acto era similar al acto que había creado la obligación y era necesario para cancelar la relación. Más tarde se utiliza la sectilatio para cancelar formalmente una deuda. Sin embargo, con la desaparición de las transacciones solemnes, el actus contrarius dejó de utilizarse. Los modos de extinción de las obligaciones se clasifican en dos grupos: modos que operan ixo iure y modos que operan ope executionius. Los primeros podían invocarse en cualquier momento del juicio y extinguían automáticamente y totalmente la obligación, mientras que los segundos surtían efectos si se planteaban como excepción en la fórmula. Ahora hablaremos de lo que son los contratos en derecho romano. En Roma los contratos solían ser una fuente principal de las obligaciones, ya que en los contratos se estipulaba el acuerdo de voluntades para crear una o varias obligaciones establecidas en una sola acción judicial. Para los contratos en Roma, como en la actualidad, siempre debía de haber un factor esencial y determinante, y este es el pacto entre dos personas, ya que por medio de este pacto las personas dejaban claras sus voluntades para así llegar a un acuerdo determinado. Como todo movimiento jurídico, también se necesitaba una figura legislativa para hacer verídico el contrato, lo cual lo hacía en Roma un legislador. Elementos del contrato: sujeto, consentimiento, objeto, causa y forma. Empezaremos explicando qué es el sujeto. Sujetos son las partes que intervienen en un negocio jurídico que por regla general coinciden con los sujetos de la obligación. Con los sujetos también nace el término representación. La representación implica la intervención de una persona ajena a los sujetos.
Consentimiento. El consentimiento es la congruencia que existe entre las dos partes. Es el deseo y el permiso de las dos partes de querer celebrar el contrato estipulado. El consentimiento podía ser viciado por el error, el dolo, la intimidación y la lesión. Objeto. Consiste en la realización de una determinada conducta por parte de uno de los sujetos. Consiste en dar, hacer y prestar. El objeto debe ser lícito, posible, apreciable en dinero y determinado. Causa. Se entiende por causa la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. La motivación debe estar dentro de los parámetros establecidos en la ley. Forma. La forma consiste en aquellos requisitos a que se debe sujetarse la relación contractual. Es el molde que figura cada contrato. La forma es como un manual de instrucciones donde se muestran las acciones necesarias que deberán hacer los dos sujetos para que el contrato se celebre. Clasificación de contratos. Contratos nominados era aquel contrato que tiene nombre específico particular confirmado por el derecho y pueden ser contrato verbis, contrato literis o contratos reales y contratos consensudes. Contratos innominados eran contratos que no formaban parte de los contratos tradicionales de ese entonces y que su objeto era una prestación por cambio de otra y pueden ser el do ut des, el do ut des facias y el facio ut des. Tipos de contratos innominados más frecuentes: la permuta, el aestimatium, el precario y la transacción. Gracias por su atención.